Carmen nunca fue de las que se imponen. Desde niño creció al ritmo familiar, viajes decididos juntos, fines de semana planificados por consenso e incluso el silencio en la cena era compartido. Cuando decidió viajar sola por primera vez, no se lo contó a nadie de inmediato. Guardó el secreto como quien protege una llama frágil. Compró billetes a Europa escondida en su habitación, respirando rápidamente y con una mezcla de culpa y emoción en el pecho. Fue más que un paseo, fue un grito de independencia sofocado durante años, pero solo bastó con dar la noticia para que todo cambiara. Primero dijo la hermana: «¡Oh, qué increíble! ¡Vamos juntas!», con tan inmediato entusiasmo que Carmen no tuvo el coraje de negarlo. Luego llegaron los padres, llenos de sonrisas y justificaciones. «Es una oportunidad para que todos estemos juntos y para protegerte también». Carmen cedió, una vez más. El viaje se transformó antes incluso de comenzar. El itinerario en solitario se convirtió en un itinerario familiar. Las mañanas se discutían en mesas de desayuno, llenas de gente, y el tiempo de tranquilidad se convirtió en un lujo escaso. Aún así, Carmen intentó sonreír. Intentó convencerse de que la experiencia seguiría siendo especial, pero en el fondo había un malestar creciente. En cada esquina, en cada museo, en cada elección hecha en grupo, sentía que perdía un trozo de lo que había soñado. Y así fue, día tras día, que el viaje fue tomando un color diferente, hasta que llegó la noche en que todo cambió. Una noche cualquiera, en una ciudad cualquiera, en la que lo inesperado finalmente la dejó sola, tal como lo había planeado desde el principio, pero de una manera que nunca imaginó. Fue en Praga, en una noche fría y nublada. La familia había quedado en cenar en un restaurante típico, pero debido a un error de horarios, Carmen salió tarde del hotel. Cuando llegó al lugar, no encontró a nadie. Envió mensajes, llamó, esperó casi 20 minutos frente a la fachada iluminada, tratando de no parecer perdida. Pero ya se habían ido, quizá irritados, quizá solo distraídos. Por primera vez en todo el viaje, estaba sola, sin mapa, sin plan, sin destino definido, solo con su propia ansiedad latiendo fuerte en su pecho y la ciudad entera frente a ella. Podría haber regresado al hotel, podría haber pedido un coche, pero no hizo nada de eso. En lugar de eso, comenzó a caminar. A cada paso, el silencio de las calles y el ruido de los propios pensamientos tomaban posesión. Las viejas farolas proyectaban largas sombras sobre la acera mojada y el aire frío le hacía lagrimear los ojos, pero no se detuvo. Ella no sabía exactamente qué estaba buscando. Tal vez solo un poco de espacio, tal vez a ella misma. Pasó junto a escaparates cerrados, parejas abrazándose y hombres solitarios en los bancos del parque. Y de repente sintió algo diferente. Ya no era miedo. Era una extraña sensación de ligereza, de estar allí sola, sin depender de nadie. Por primera vez desde el inicio del viaje, Carmen se escuchó a sí misma. No hay voces alrededor, no hay opiniones externas, solo ella y la ciudad. Ella siguió caminando hasta llegar a la orilla del río. El agua corría oscura, reflejando las luces doradas de la ciudad, y un antiguo puente se extendía ante ella como una invitación silenciosa. Carmen se apoyó contra la pared de piedra y respiró profundamente. No había nadie alrededor, solo el sonido distante de un músico callejero tocando el violín bajo el arco de un puente. Eso la conmovió de una manera inesperada. Era como si ese sonido dijera exactamente lo que ella sentía: confusión, anhelo, libertad y un cierto alivio que no podía explicar. Por primera vez,
se dio cuenta de lo cansada que estaba de intentar complacer, de intentar no decepcionar, de encajar en las decisiones de los demás. Allí, parada sola en esa parte de la ciudad, no se sintió abandonada, se sintió libre. Por primera vez, sin nadie alrededor, Carmen se dio cuenta de que era incapaz. ¿Quién podría lidiar con el silencio, con los caminos inciertos, con su propia compañía? Fue solo una noche, solo unas horas, pero dentro de ella sentía como si toda una vida estuviera sucediendo a la vez. Pensó en todo lo que había dejado de hacer por miedo a estar sola, en todas las veces que había silenciado su propia voluntad para mantener la paz con los demás. Y ahora, en aquella ciudad lejana, se dio cuenta de que su paz ya no dependía de eso. Fue una elección, y finalmente, para elegir por sí misma, se sentó en un banco cercano y dejó pasar el tiempo, sin prisa, sin compromiso. Solo ella, allí, en ese pequeño momento de verdadera libertad. Miró sus propias zapatillas polvorientas y recordó a Carmen que subió a ese avión lleno de planes silenciosos. Recordó la frustración de ver todo cambiar sin su control. Y ahora, en ese banco, comprendió que el problema no era que su familia estuviera allí, sino que ella no se había dado el derecho a decir no. Dolió, pero también trajo claridad. Por primera vez no se culpó por querer algo solo para él. Y lo más importante es que no se avergonzaba de ello. Al regresar al hotel, no avisó a nadie de su llegada. No funcionó. Caminaba tranquilamente por las calles vacías, como si estuviera aprendiendo todo de nuevo. La ciudad parecía diferente, pero era la ciudad la que había cambiado. Cuando entró a la habitación, sus padres estaban durmiendo y su hermana estaba viendo algo en su celular. Nadie le preguntó dónde estaba y, por una vez, no le molestó. Fue como si esa noche hubiera sellado una nueva etapa. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Había vivido lo que quería, aunque solo fuera por unas horas. Y eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes que todos. El sol brillaba suavemente a través del hueco de la cortina y la ciudad todavía parecía medio dormida. Se levantó lentamente, sin hacer ruido, y se dirigió a la ventana. El cielo estaba despejado y el sonido lejano del tranvía pasando por las calles daba una sensación de continuidad, como si el mundo avanzara con o sin ella. Pero a diferencia de otros días, no sentía ese peso en el pecho. Había algo diferente en su mirada, una tranquila firmeza. Sabía que aún le quedaban más días de viaje con su familia, pero ahora estaba dispuesta a vivir la experiencia a su manera, incluso dentro de las limitaciones. En el desayuno, se sentó a la mesa con todos, como de costumbre, pero cuando empezaron a discutir el itinerario del día, Carmen fue directa. Ella dijo que iría sola ese día. Él no pidió permiso, solo se comunicó con calma pero con firmeza. Hubo sorpresa, quizás un poco de incomodidad, pero nadie objetó. Era como si esa versión más segura de ella tuviera el poder de silenciar cualquier duda. Y así, con la mochila a la espalda y el corazón más ligero, salió por la puerta sin mirar atrás. No fue rebelión, fue libertad. Y esta vez nadie se lo quitaría. Pasó el día explorando la ciudad a su propio ritmo. Entró en tiendas escondidas, probó alimentos que su familia probablemente habría rechazado y se perdió a propósito en calles estrechas, sin miedo a no saber el camino de regreso. Cada rincón parecía un descubrimiento. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una reafirmación de que podía confiar en sí misma. Carmen tomó algunas fotos, no para publicarlas, sino para guardarlas. A ella le preocupaba más sentir que registrar.
Era como si recuperara una parte de ella que siempre había existido, pero que durante mucho tiempo había estado oculta bajo la necesidad de complacer a los demás. Otros. A última hora de la tarde, encontró un pequeño parque y se sentó en el césped, observando a los niños corriendo y a los ancianos charlando en los bancos de madera. Fue allí donde se permitió llorar. No era tristeza. Fue un grito mezclado con alivio, orgullo e incluso un dejo de añoranza. No por su familia, sino por la Carmen que siempre había querido ser y que finalmente estaba conociendo. Ya no necesitaba huir para estar solo. Ya no necesitaba viajar por todo el mundo para descubrir que el lugar más difícil para vivir era ella misma. Y ahora allí estaba, presente, entero, real. Esa noche regresó al hotel caminando con paso firme. Ya no había más dilema dentro de ella, ya no había más culpa por lo que había sentido en los días anteriores. Ella recibió preguntas breves, pero sin la misma exigencia disfrazada que la había presionado anteriormente. Él respondió con ligereza, sin justificarse. No entró en detalles sobre dónde había estado o qué había hecho. Ya no era necesario compartir el viaje en todo momento. Aprenderás que algunas partes de la vida deben ser solo tuyas, y eso está bien. La familia notó la diferencia. No dijeron nada, pero miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. En los días siguientes, Carmen continuó explorando esta nueva forma de vivir los viajes. Participó en algunas actividades grupales, pero también reservó su tiempo a solas. A veces me iba sin avisar, a veces me quedaba en el hotel leyendo mientras todos los demás iban al museo. Y en ningún momento sintió que se estaba perdiendo algo. Al contrario, estaba ganando. Fue como si reescribiera su propia manera de existir dentro de la familia, sin rupturas, pero con límites claros. Y nadie tuvo que pelear ni discutir para que esto sucediera. Todo lo que tenía que hacer era entender quién era y tener el coraje de serlo, incluso con todos mirándola. Cuando terminó el viaje, Carmen ya no era la misma, no en el sentido obvio en que la gente suele decir. Fue más sutil, una manera diferente de comportarse, de mirarse a los demás y a uno mismo. Ella no regresó contando grandes aventuras ni mostrando 1000 fotos. Contó lo esencial y guardó el resto. Su familia también notó el cambio, pero cada uno reaccionó a su manera. Algunos intentaron acercarse, otros respetaron el espacio recién creado. Pero todos entendieron que algo importante había sucedido, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. Una vez en casa, Carmen sintió que las paredes de su propia habitación parecían más pequeñas, pero no en mal sentido. Era como si ese espacio ya no la definiera. Sabía que podía irme, volver, elegir. Ya no necesitaba la validación de nadie para tomar una decisión. Poco a poco, esta seguridad comenzó a extenderse a otros ámbitos de la vida. En el trabajo, en las amistades, incluso en las pequeñas decisiones cotidianas. Cuando alguien decía, deberías, ella escuchaba, lo filtraba. Aprendió a reconocer lo que venía de afuera y lo que realmente venía de adentro. Uno de los cambios más visibles le ocurrió a la hermana. Desde el viaje comenzó a hacer más preguntas y a dar menos opiniones. A veces invitaba a Carmen a salir, y cuando ella decía que prefería estar sola, él no insistía. Parecía entender que ese espacio personal no era un rechazo, sino una elección saludable. Y esto fortaleció la relación entre ellos, de una manera nueva y más honesta. Aunque seguían siendo protectores, empezaron a confiar más. Fue un proceso. Carmen no necesitó alejarse para ser escuchada. Solo hacía falta empezar a hablar con claridad y actuar con convicción.
Carmen se dio cuenta de que el mayor reto era nunca estar sola en otro país, sin un plan ni compañía. El verdadero desafío fue permitirme existir fuera de las expectativas de los demás. Se trataba de no sentirse egoísta por querer un momento solo para uno mismo. Y este cambio no llegó con grandes discursos ni decisiones drásticas. Llegó a pequeños pasos, en una noche fría en Praga, en un paseo silencioso por las calles vacías. Lo que parecía un error de comunicación, perderse de la familia, fue en realidad un golpe del destino. Ella comenzó a escribir sobre esa noche, no como una gran historia, sino como un registro íntimo. Describió cada sentimiento, cada duda, cada detalle de lo que vio. No estaba destinado a ser publicado o mostrado a nadie. Fue solo para no olvidarlo, porque sabía que con el tiempo la memoria podía suavizar los sentimientos, distorsionar los pensamientos, y quería recordar con claridad la fuerza que descubrió en sí misma aquella noche, de las lágrimas que se secaron con el viento, de la música que sonaba de fondo, del frío que dolía, pero también despertaba. Pasó el tiempo y aquel viaje quedó en el pasado, como tantas otras cosas. Pero Carmen nunca más tuvo que demostrarle nada a nadie. Ella sabía que podía irse, quedarse, cambiar de opinión. Sabía que estar solo no era soledad, era presencia, era la madurez, fue la libertad. A veces le contaba a otras personas sobre su viaje, siempre mencionando que iba con su familia, pero en su corazón había un detalle que solo ella conocía. La noche en que, finalmente, fue solo suya. Una noche que lo cambió todo. Ella nunca volvió a tener miedo de subirse sola a un avión. Al contrario, empezó a buscar momentos como ese. No como un escape, sino como un reencuentro. Aprendió a viajar dentro de sí mismo sin necesidad de salir de su lugar. Observar tus propios sentimientos sin perderte en ellos. Ser escuchado incluso cuando el mundo gritaba demasiado. Esta escucha interna se convirtió en su refugio y su fortaleza. La Carmen que antes esperaba permiso, ahora dibujaba sus propios mapas, aunque fueran invisibles a los ojos de los demás. Y este cambio no fue ruidoso. No tenías por qué serlo. Era como una corriente subterránea, fuerte y constante. Una confianza en sí mismo que no necesitaba audiencia. La vida continuó con sus altibajos, pero ella ya no se perdió. Sabía dónde estaba pisando y, lo más importante, sabía volver cuando lo necesitaba, porque después de aquella noche, Carmen nunca más se sintió completamente perdida. Sabía que en algún momento del camino simplemente tenía que detenerse, respirar y recordar. Ya se había encontrado a sí misma una vez y podría hacerlo de nuevo. La historia de Carmen no tiene finales épicos ni giros dramáticos. Hay elecciones reales, silencios importantes y un coraje que nace cuando menos lo esperamos. El coraje de decir, hoy voy por mí. De renunciar al control que otras personas tienen sobre tu propia vida. Permitirse vivir sin tener que explicarlo todo. Esta es la superación que pocos ven, pero que lo cambia todo, porque a veces el mejor viaje es regresar a uno mismo y finalmente decidir quedarse. Con el tiempo, Carmen también empezó a notar cambios en la forma en que los demás la trataban. Las personas que antes tomaban decisiones por ella comenzaron a pedirle su opinión. Sus compañeros de trabajo notaron que ella era más asertiva y menos ansiosa por complacer. No se volvió arrogante ni distante, sino que aprendió a decir, esto no es para mí, sin culpa. No fue fácil, especialmente las primeras veces. Ella todavía temblaba por dentro y todavía se preguntaba si estaba siendo demasiado dura. Pero con cada elección alineada con su verdadero deseo,
sintió un profundo alivio. Fue como quitarte una mochila invisible de la espalda. La madre, que siempre había sido cariñosa y controladora al mismo tiempo, comenzó a notar que su hija ya no buscaba la aprobación como antes. Intentó, aquí y allá, retomar su papel de consejera, pero ahora Carmen escuchaba con respeto y luego seguía su propio camino. Esto al principio causó incomodidad. La relación entre ambos se volvió más tensa por un tiempo, pero a medida que pasaban los meses, la madre pareció comprender. Vio que su hija seguía amando, presente, pero ahora más completa. Y en el fondo, aún sin admitirlo en voz alta, me sentía orgullosa de aquella mujer que ya no se dejaba doblegar. La hermana también cambió. Antes, ella era la que siempre llevaba las riendas en las aceras, en las decisiones de grupo, en las conversaciones. Pero empezó a admirar la actitud de Carmen. Empezó a compartir más responsabilidades, incluyendo a su hermana en las elecciones, no solo como un extra, sino como una verdadera protagonista. Una tarde, tomando un café, comentó: «Te ves diferente, ¿sabes? Más tú». Carmen simplemente sonrió. No necesitaba confirmar ni negar. Sabía que estaba, sí, más cerca de ella. Y oírlo así, sin exigencias, fue como recibir un abrazo silencioso de la vida. Los viejos amigos también notaron la diferencia. Algunos se alejaron, tal vez porque no sabían cómo lidiar con la nueva versión de ella. Otros se acercaron, reconociendo en ella una autenticidad que hasta entonces había estado oculta. Carmen aprendió que las relaciones también cambian. Cuando nosotros cambiamos, no siempre para mal, a veces simplemente dejan de tener sentido. Y eso está bien. Ella dejó de forzar las convulsiones, aceptar invitaciones por obligación, reírse por cortesía. Ahora bien, cuando estuve presente, fue real. Y cuando no quería estar allí, sabía decir no con suavidad y firmeza. Uno de los mayores logros fue redescubrir el placer de estar en tu propia compañía. Antes la molestaba el silencio. Sentí que necesitaba llenar cada momento con conversaciones, tareas, ruido, pero después de la experiencia en Praga, comenzó a buscar estos espacios. Ella iba sola al cine, se sentaba en los cafés a mirar la calle, daba largos paseos escuchando sus pensamientos. No era soledad, era libertad, y esto se convirtió en un ritual. Una manera de reconectarse con lo que importaba, de escucharse a sí misma antes de escuchar al mundo. A veces Carmen todavía se encontraba regresando mentalmente a aquella fría noche. Recordé la música bajo el puente, el viento cortándome la cara, la sensación de estar vivo y asustado al mismo tiempo. Fue un hito. Algo en ella había cambiado esa noche y nunca regresó a su antiguo lugar. Ahora, cuando se enfrentaba a situaciones difíciles, se recordaba a sí misma. Ya has caminado sola por una ciudad desconocida, sin miedo. Tú también puedes con esto. Ese recuerdo se convirtió en un escudo, un impulso e incluso en una guía. Fue más que un recuerdo. Fue una prueba de que podía. El viaje de Carmen no se convirtió ni en una película, pero se convirtió en una nueva forma de vivir, una forma más honesta, más conectada con tus deseos reales. A veces cometí errores, a veces volví a querer complacer a todos, pero ahora se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y esa conciencia lo cambió todo, porque ya no se trataba de perfección, se trataba de verdad. Poder mirarse al espejo y reconocerse, de no rendirse por miedo a lo que piensen los demás. Para ella, esto era la libertad. Para ella, eso era ganar. En una conversación con una amiga, Carmen escuchó la frase: «Parece que te encontraste a ti misma». Por primera vez, no se sintió incómoda con esta idea.
No se trataba de encontrar un destino final, sino de estar presente en el camino, sobre no ignorar más tu propia voz. Carmen comprendió que encontrarse a sí misma era, muchas veces, reconstruirse. Y reconstruirse requiere coraje, pero también trajo paz. Una paz silenciosa, que no dependía de la aceptación de los demás, sino de la reconciliación con quien ella realmente era. Un día regresó a Praga. Unos años después, esta vez solo. Fue un viaje corto, solo unos días, pero quería volver a visitar ese lugar, verlo con otros ojos. Al llegar al mismo puente, se conmovió. Se sentó en el mismo banco y respiró profundamente. Yo era mayor, más sereno, pero el corazón seguía latiendo con fuerza. Fue como reencontrarse con un viejo amigo. Caminaba por las mismas calles, pero ahora con la certeza de que ya no estaba perdida. Ella estaba en casa, dentro de sí misma. Al regresar al hotel en ese viaje, escribió en su diario: «Hoy comprendí que la Carmen de esa noche me salvó. Decidió caminar cuando todo decía esperar. Eligió confiar cuando todo parecía incierto. Me demostró que soy más fuerte de lo que jamás pensé». Y cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un tesoro, porque efectivamente lo fue, un recordatorio de que cada versión de ella misma que había sido merecía respeto, incluso aquellas que tenía miedo de ser. Después de eso, Carmen comenzó a hablar más abiertamente de su historia, no con todo el mundo, sino con quien necesitaba escuchar, con mujeres que, como ella, se sintieron atrapadas en roles que no eligieron, con amigos que no sabían decir no sin sentirse culpables, con compañeros que creían que ser amable era sinónimo de ser querido, y al contar su experiencia, nunca la romantizó. Dijo que fue difícil, que tuvo miedo, que lloró, pero también dijo que valió la pena, porque la vida que ella vivía ahora era suya, y eso no tuvo precio. Carmen nunca se puso como ejemplo, solo como alguien que decidió intentarlo. ¿Quién entendió que la libertad no es la ausencia de vínculos, sino la elección consciente de qué vínculos mantener? ¿Quién descubrió que amar a los demás no tiene por qué significar menospreciarse a uno mismo? Y que cuidarse a uno mismo es un acto de amor, no de egoísmo. Eso es lo que repetí cada vez que pude. Y cada vez que veía a alguien empezar a permitirse algo, sentía que aquella noche en Praga aún estaba viva. No solo en ella, sino en todos los que eligieron escucharla. La vida continuó. Llegaron nuevos viajes, nuevos retos, nuevas transformaciones. Pero Carmen nunca olvidó que todo comenzó con una simple confusión, un desacuerdo en un restaurante, un retraso, un malentendido. Lo que pudo haber sido solo frustración se convirtió en un punto de inflexión. Y tal vez esa sea la belleza de la vida. A veces los cambios más profundos surgen de los detalles más pequeños. Lo que importa es lo que hacemos con ellos, y Carmen decidió hacerlo diferente. En algunos cumpleaños incluso te regalas pasar un día a solas. Vas a un lugar nuevo sin decírselo a nadie. No como una forma de aislarse, sino para recordar, para renovar la conexión contigo mismo. Es un ritual que pocos entienden, pero para ella tiene todo el sentido. Es en estos días cuando recargas fuerzas. ¿Quién vuelve a visitar ese puente, aunque sea en el recuerdo? ¿Quién agradece a esa versión de sí misma que tuvo el coraje de caminar en la oscuridad y al hacerlo, iluminó su propio camino?